Dios los bendiga, hermanos. Muy buenas tardes, pero parece noches, ¿verdad? Sí. Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Que la paz de Dios gobierne en su mente y en su corazón. Estamos en la primera carta de los Tesalonicenses, estamos en la parte final de la primera carta, ya en el capítulo 5, y hemos visto que desde el capítulo 4 el apóstol Pablo habló con respecto a la venida del Señor y mencionó que nosotros, a diferencia de otros gentiles, tenemos una esperanza. Por lo tanto, cuando alguno de los nuestros muere en Cristo, no debemos sentirnos tristes, o al menos no ser consumidos de tristeza como ellos, porque sabemos que el Señor Jesucristo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados y luego arrebatados de la destrucción de todo lo que de las cosas visibles, para estar siempre con el Señor. Sin embargo, ese día no tiene que sorprendernos como ladrones, como viviendo de noche, como viviendo en pecado. Somos hijos de luz y somos hijos del día, y andamos conforme a la luz de la palabra de nuestro Dios. Y cuando eso sucede, nosotros tenemos comunión con Cristo, comunión con Dios, comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando después de pecar nos arrepentimos y en oración confesamos nuestros pecados y pedimos la reconciliación con Dios, porque tenemos un Padre, Cristo, y posteriormente vendrá con nosotros. Y precisamente para no perdernos en el pecado, tenemos que vestirnos con la coraza de justicia y con el casco de la fe y de la salvación. Y luego menciona, hermanos, en el versículo 9 algo muy interesante. Primero Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese pasaje, hermanos, es sumamente importante, porque las personas, o algún grupo de personas al menos, creen que Dios escogió a unos para salvación y otros para condenación, y que no hay nada que el hombre haga pueda cambiar eso. Si Dios ya te escogió para salvación, no importa qué digas, no importa qué hagas, no importa cómo pienses, no importa qué decidas, tú eres salvo y punto. Y otros dicen que no, que Dios te escogió para condenación, y ya no importa que digas, que hagas, que creas, que cambies, cuánto le pidas perdón a Dios, Dios te escogió para condenación y ya. Pero ese pasaje está diciendo, primero en Tesalonicenses 5:9, que Dios no nos ha puesto para ira, tampoco para salvación, sino para alcanzar. Eso quiere decir que es algo que depende de mí, no es algo que Dios decide. Dios pone al alcance la salvación. La salvación está al alcance de todo ser humano. Fíjese, otros pasajes como Juan 3:16, porque la mayor explicación, de tal manera, el mayor objetivo, amó Dios, la mejor cualidad, la más grande cualidad, Dios, el mayor ser, al mundo, la mayor cantidad de personas, para que todo aquel, para ese objetivo, meta, fin, todo aquel. Así que tenemos la mayor oportunidad, que en Él cree, el mayor éxito, no se pierda, el mayor peligro, sino que tenga vida eterna, la mayor recompensa. Versículo siguiente, estamos en Juan 3:16, el versículo 17. Por cierto, este es para que me quieran predicar. ¿Cómo dijimos que se llamaba eso? ¿Los qué? Superlativos, ¿verdad? Los superlativos divinos. Entonces, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
¿Sino para qué? Para que el mundo sea salvo por él. Es decir, el mundo decide si se salva o no por él. Él es el medio, pero el mundo toma esa decisión. 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces la salvación y la condenación eterna de la humanidad no depende de Dios. Tanto la salvación como la ira, el tormento eterno de parte de Dios, la condenación eterna, dependen del hombre, dependen del ser humano. Dios hizo su parte, puso al alcance la salvación gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por amor, por gracia, por misericordia. Pero es el hombre el que tiene la decisión: ¿se salva o se pierde? Si usted considera otros pasajes como Romanos capítulo 2, después de dar una larga lista de hombres que desecharon la gloria de Dios y que de hecho cambiaron la gloria de Dios, no porque no entendieron que había un Dios y que era glorioso, sino porque quisieron corromperse. Entonces Dios los entregó a pasiones vergonzosas, a hacer actos que no convienen, y tales personas son dignas de muerte. Y luego en el capítulo 2, versículo 5 dice: pero por tu dureza, no solamente ellos, también tú, aunque seas religioso, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora. Tú solito, fíjese bien, eres tú el que está atesorando. ¿Qué cosa? ¿Qué estamos atesorando? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecieron a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente, y también el judío. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios pues no hizo acepción de personas. Dios nos escogió unos para salvación y otros para condenación. Dios puso al alcance la salvación, envió a su Hijo, la ofrenda perfecta, la propiciación, eso es, quien murió en mi lugar para disminuir, orar, eliminar la ira de Dios. Si el hombre cree en ese sacrificio y si el hombre se arrepiente de sus pecados, entonces tiene posibilidad, puede alcanzar la salvación de los salvos. Que el Señor Jesucristo viene, puede hallarnos sorprendidos como ladrón, en la oscuridad, en las tinieblas, en la noche. Y entonces podemos ir a condenación, pero no porque Dios nos haya puesto para condenación, sino porque nosotros no andamos de Dios, porque nosotros no nos hemos arrepentido, porque habiendo visto nuestra maldad dijimos, bueno, pues no quiero morir al infierno. Ya me gustó. Como dijo aquello, ¿verdad? La primera fue por coraje, la segunda por placer, la tercera que ya no se puede. Está de plano, ¿verdad? Entonces, dice la Escritura, Dios no nos ha puesto para ir, nos ha puesto para alcanzar salvación. Dios puso los medios para que el hombre se salve. Acompáñenme a la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 1, donde la palabra de nuestro Dios dice, versículo 8, que Jesucristo viene desde el cielo con los ángeles de su poder. Y dice ahí, en llama
de fuego para dar el pago, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día, o sea, el mismo día, no una fecha después, no una fecha antes, sino en aquel día, para ser glorificados los santos y ser admirados no los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Así que el mismo día que unos van a ser llevados a la gloria, el mismo día que unos van a contemplar la hermosura y la grandeza de Dios allá en la eternidad, es el mismo día que Dios va a dar el pago a los que no conocieron ni obedecieron el Evangelio. Así que uno necesita creer, necesita arrepentirse y necesita obedecer el Evangelio para poder alcanzar la salvación que Dios da. Y de todos aquí que he sabido, los que estamos en este lugar, en esta congregación, que el Evangelio se obedece cuando el hombre, creyendo en la muerte del Señor Jesús por sus pecados, decide arrepentirse y morir al pecado, siendo crucificado juntamente con él. Y porque decide morir al pecado, es que al ser crucificado juntamente con él, o sea, el viejo hombre con sus pasiones y deseos, es eliminado de las aguas juntamente con él, y luego resucitado para vida nueva. Es ahí donde se obedece el Evangelio. Es de esa manera que se alcanza la salvación. Pero no todos han creído el Evangelio. Vamos a Romanos, capítulo 10. ¿Romanos 10? Sí, Romanos capítulo 10. Vamos a leer desde el 8. Por cierto, hermanos, invocar el nombre del Señor Jesús no tiene nada que ver con la oración del pecador. Es más, ni siquiera tiene que ver necesariamente con la confesión de fe al momento de bautizarse, como cuando el eunuco etíope en Hechos capítulo 8 que dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó para el carro y decidió los nombres al agua, Felipe y el eunuco le bautizó. Invocar el nombre del Señor, hermanos, es sinónimo en el lenguaje bíblico de ser bautizado. Es ahí donde uno apela, es lo que significa invocar, apelar a, en este caso, a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios, al señorío de Cristo, para que Él nos perdone nuestros pecados. Romanos 10, 8. Más que dice, cerca de ti está la palabra. ¿Dónde? Dice ahí, boca y tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Esta es la confesión de fe. Confesar lo que realmente creemos desde el corazón, que Jesucristo pagó mi deuda. Él es mi Señor, que me compró con su sangre. Él es mi Dios. Él es mi Creador. Él es mi amo y divina de todos. Ahora, dice la palabra de Dios. Versículo 11. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Esa palabra también puede traducirse como no será condenado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Fíjense que ella no dijo confiesan, sino invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Antes de continuar la lectura, vamos al libro de Hechos capítulo 2. Vamos a presentar una tesis a ver si logro graduarnos. Ustedes van a ser el maestro que va a evaluar mi tesis, si es correcta o es incorrecta. 10 tesis. Una proposición.
Capítulo 2. Pedro comienza a hablar en el versículo 16. Eso lo digo por profeta Joel. Número 1, concerniente a eso que ustedes ven, que nosotros hablamos en lenguas. Y número 2, con respecto a la destrucción de Jerusalén. Y número 3, concerniente a la salvación, versículo 21. Concerniente a la salvación. Fíjese la tesis. La tesis es la siguiente: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Quién será salvo? El que invocare el nombre del Señor. Usted sabe la lectura. Del versículo 22 al versículo 36 les demuestra que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías resucitado, del linaje de David, de aquel quien había estado escribiendo David y otros profetas, concerniente a que había de morir, ser sepultado, resucitar, ascender a los cielos y estar a la diestra del Padre. Por lo tanto, dice el versículo 36, sepa pues próximamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se conmovieron de corazón, versículo 37, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Se acuerda cuál era la tesis original de Pedro? Todo aquel que invocare en nombre del Señor será salvo. Bueno, ya nos hablaste de Jesús, ya nos hablaste de que Él es el Cristo, ya nos hablaste de que Él resucitó de los muertos después de cancelar nuestra deuda en la cruz, que está sentado a la diestra de Dios, que Él es Señor y Cristo. ¿Qué haremos? La implicación es: ¿qué haremos para invocar el nombre del Señor y así ser salvos? Versículo 38. Pedro les dijo: arrepentidos y bautizados. De manera singular, de manera individual, porque la salvación es personal. Cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, o sea, para salvación. ¿Cómo se invoca el nombre del Señor? Siendo bautizado. Porque cuando una persona es bautizada, está apelando al plan de salvación de Dios para ser salvo. Esto tiene más sentido cuando leemos Hechos capítulo 22 y versículo 26. Acompáñenme a Hechos capítulo 22 y versículo 26. Le dijo Ananías a Saulo de Tarso: ahora pues, ¿qué te tienes? Levántate y sumérgete, bautízate. 22:16. ¿Sí? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. ¿Cómo? Invocando. ¿A eso se refiere? En el bautismo la persona está invocando el nombre del Señor para poder ser salvo. Hay consistencia. Romanos capítulo 10, Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 22. Y que primero los Corintios capítulo 1, ya que te gusta lo que es la explicación, ¿no? Ahí va, capítulo 1, primero los Corintios capítulo 1. ¿A quién va dirigida la carta? Fíjense bien, ¿a quién va dirigida la carta? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sócrates. Número 1, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Número 2, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Número 3, dice ahí, con todos, o sea, no solamente es para los corintios, es para los santificados en Cristo Jesús, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, con todos los que en cualquier lugar han obedecido el plan de salvación, que incluye el Evangelio, que incluye el bautismo para perdón de pecados. Eso quiere decir que esa carta, primero a los Corintios, también fue dirigida
para nosotros también. Preguntas, dudas, comentarios. ¿Fue dirigida para nosotros también? ¿Sí? Claro que no somos los lectores originales, pero está implícito decir por todos los que en cualquier lugar. Cuando Ananías en Hechos 22 regresa a Pablo a que después de recuerdo por escuchado a un hermano, inclusive de Secal, y ese le dijo a Ananías a Pablo, Pablo. Bueno, es una pequeña corrección. Todavía Ananías se reconoce a Saulo de Tarso, todavía era Pablo, era apóstol. Entonces mi pregunta es, ¿en qué momento Jesús fue convertido a apóstol? Cuando Dios lo llamó desde el principio, pues pudiera ser a partir de capítulo 13, cuando dice apartando a Pecamilla Saulo para la obra de ya estaba trabajando, pero todavía no había sido enviado hasta ese momento. Capítulo 13, versículo de 9. Bien. Capítulo 10, estamos en Romanos capítulo 10. Dice el versículo 13: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo creerán sin haber creído? Hermanos, dice la Escritura, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Pero viene un día de ira. Y solamente invocando el nombre del Señor, solamente siendo bautizados en Cristo para el perdón de los pecados, es que las personas seremos librados de no ir a la condenación eterna. Entonces, ¿cómo van a ir al cielo? ¿Cómo no van a ser condenadas? ¿Cómo van a escapar de la condenación del infierno si las personas no han invocado, no han sido bautizadas? ¿Y cómo van a ser bautizadas si no han creído? ¿Y cómo van a creer si no hay quien les predique? Dios no las puso para que se condenen, las puso para que se salven. Implicación: porque alguien les va a predicar. La pregunta es: ¿quién es ese alguien? ¿Quién? ¿Quién es ese que les va a predicar? Dice aquí la palabra de Dios, Romanos capítulo 10, versículo 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo creerán sin haber quien les predique? Ese primer artículo 2:9. Más, ¿quiénes? Los predicadores son. ¿Qué dice? A ver, vamos a leer, 1 Pedro 2:9. Más los ancianos de la iglesia son. Los diáconos son. Los pastores, los obispos. ¿Quiénes? Vosotros, 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Con una meta. Dios tenía algo en mente, un objetivo, un propósito. ¿Cuál era la finalidad? Para que anunciéis las virtudes que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos llamó de las tinieblas. Jesucristo vendrá y a los que están en tinieblas, ¿qué va a pasar? A la condenación eterna. Nos llamó a su luz para poder contemplar su gloria. Dios no quiere que ninguno perezca, según el Pedro 3:9.
Pero la gente se va a perecer. Porque ¿cómo se van a salvar si no invocan el nombre del Señor? ¿Y cómo van a invocar el nombre del Señor si no creen? ¿Y cómo van a creer si no se les está predicando? La salvación es así. Alguien predica. Por lo tanto, alguien cree. ¿Sí? Porque cree. ¿Qué hacemos? Invoca el nombre del Señor o predica. Bueno, fue muy acá. Alguien predica, porque alguien predicó, ¿qué hace? Oye. Porque oye, cree. Porque cree, invoca o predica. Es igual. ¿Predica? Alguien me predicó a mí, yo escuché, yo creí. Ahora me toca ¿qué? Predicar o invocar. Invocar es ser bautizado. Lo bautizo y después de ser bautizado voy a predicar. Voy a predicar, alguien va a oír, porque va a oír, va a creer, porque va a creer, va a invocar el nombre del Señor, y porque va a invocar, va a predicar. Así es como funciona la salvación. ¿Alguien le predicó a usted? ¿Usted escuchó? ¿Usted creyó en su corazón? Usted tomó la decisión de ser bautizado en Cristo. Pero ahí no termina. Ese es el círculo de la salvación. Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel del que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Es decir, si la gente no se salva, no es porque no hubo quien les predique, es porque oyendo no quisieron creer, no quisieron ser bautizados, y ellos quedaron fuera, quedaron excluidos. Pero no porque Dios los haya escogido para perdición, no porque Dios los haya escogido para condenación. Dios no escogió a nadie ni para ser salvo ni para condenarse. Escogió que el hombre se salva al invocar el nombre del Señor. Porque alguien les predica, escuchan, creen y terminan invocando el nombre del Señor. Y luego predican. Son enviados a predicar la palabra de Dios. Porque el deseo de Dios no es que ninguno se pierda. Primera Timoteo 2, versículos 4, dice lo que dice. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios es nuestro Salvador, ya nos salvó, ya nos rescató con la sangre de su Hijo, ya nos libró de la ira venidera, pero ese ser supremo, divino, que nos salvó, quiere algo. Me salvó porque tenía algo en mente. Me salvó, pero quiere algo. Quiere que todos los demás sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es como cuando alguien nos ofrece algo, ¿no? Ayuda, la necesitamos.
la recibimos. Gracias, no me agradezcas. La verdad lo hice porque estamos en deuda. Estamos en deuda. Tenemos una deuda que pagar. Fíjense mismo Romanos capítulo 1. ¿Por qué Dios nos dio su gracia? ¿Por qué Dios hizo a Pablo y a los otros 12 apóstoles? ¿Con qué fin? ¿Con qué intención? ¿Qué tenía en mente nuestro Dios al escoger a 12 hombres? Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 1, versículo 5. ¿Y por quién? Hablando de Jesús, recibimos la gracia, el don inmerecido de Dios, y el apostolado. ¿Para qué? Para la obediencia a la fe. Sí, me salvó. Sí, yo necesitaba ser salvo. Necesitaba ser librado de la condenación eterna, dice Pablo. Nos salvó. Pero nos salvó, dice aquí, nos dio su gracia y nos dio el apostolado para la obediencia a la fe. ¿En dónde? En todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros. No solamente ustedes, son parte de, pero ahí no termina nuestro amor. Llamados a ser de Jesucristo. Y luego en el capítulo 1, versículo 14, en vista de que Dios nos escogió con un propósito, dice Pablo, en vista de que Dios derramó su gracia porque tenía una visión clara, salvar a todos en todas las naciones, a griegos y a no griegos, ¿qué dice? Voy a pagarles. Estoy en deuda. Y no me voy a morir sin pagar esa deuda. Y no me voy a desentender. Y no me voy a hacer el sordo. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, vamos a ver que en otros no, pero en cuanto a mí, lo que a mí concierne, dice Pablo, pronto, solícito, diligente, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis aquí. ¿Quién tendrá como Pablo esa misma solicitud? Esas mismas ganas de predicar el Evangelio. Allá en Isaías capítulo 6, Dios simplemente preguntó: ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Qué dijo Isaías? El lema de los 4 campos. Vamos a leerlo, no se acuerdan. Vamos a Isaías capítulo 6. No, muy tarde, vamos a leerlo. Isaías capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los oficiales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey.
Jehová de los ejércitos, alguien que merece la ira de Dios. Pero en lugar de castigo recibe gracia. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Entonces ya no podemos decir más maldiciones, hermanos. Más groserías, ni hablar en doble sentido. Hemos sido purificados. Dicho sea de paso. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo. Fíjese, respondí yo: heme aquí. Tú me purificaste, te lo debo, Señor. Tú me diste tu gracia. Yo lo hago. Estoy en deuda. No que vaya a pagar lo que hiciste por mí. No puedo pagar lo que hiciste por mí. Pero es lo menos que yo puedo hacer. Corresponder con la misma intensidad. Por gratitud, por lealtad, por fidelidad. ¿No busques más? ¿Cuentas conmigo? No busques más. Aquí estoy yo. Bueno, hermanos, la pregunta sigue vigente. Romanos 1:5, la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Yo estoy en deuda, Señor. Yo voy solícitamente. Pronto estoy. Dispuesto estoy. Cueste. Aunque pase hambre, aunque pase desvelos, aunque tenga sed, aunque tenga naufragio, aunque sea perseguido, aunque sea apedreado, aunque sea azotado, aunque sea dado por muerto, aunque me metan a la cárcel. ¿Qué dice? Humilde servidor, aquí está. Cuenta conmigo, Señor. Y Pablo le dice a Timoteo que el Señor, Timoteo, es nuestro Salvador. Y nuestro Salvador quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y Pedro añade: ustedes. Sí, ustedes son, sépanlo bien, bien acostumbado, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que prediques. Que los romanos, dice Pablo, nos salvamos porque invocamos el nombre del Señor, porque alguien nos predicó, oímos, creímos, nos bautizamos. Para predicar, para que alguien oiga, para que alguien crea, para que alguien se bautice, para que predique, para que alguien oiga, crea, se bautice. Hasta que entonces en 1 Tesalonicenses 5:9 dice: porque no nos ha puesto Dios para él, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que vivamos o que durmamos, vivamos juntos con Él. Como dijo Pablo, porque para mí vivir es Cristo y morir es Cristo. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como vamos a animarnos a hacer la obra de Dios y vamos a edificar la casa de Dios. ¿Cuentan conmigo? ¿Estamos con ustedes? ¿Estamos los unos con los otros? Contamos con el Señor Jesús, porque Él dijo: yo soy con vosotros cuántos días. ¿No comieron? ¿Ya tienen hambre? Buenos días. ¿Hasta cuándo? Entonces, mientras Jesucristo no venga todavía, es porque Dios quiere que yo esté aquí.
predicando el mensaje de San José. Que Dios te dio su palabra. Yo pensaba avanzar más, pero ahí le dejamos. Dios nos bendiga a todos.